Hoy queremos entrar rápidamente a la palabra de Dios. Hoy queremos hablar y hay una palabra que Dios puso en mi corazón y desde ya tengo que confesarte que yo pasé un tiempo difícil con este mensaje. La verdad es que yo quería traer otro mensaje, pero Dios me seguía trayendo a esta palabra y la quiero compartir contigo. Y mi oración es que Dios prepare tu mente y tu corazón para que tú recibas esta palabra y que pueda ser de beneficio para tu vida. ¿Cuántos saben que a los que le sirve a Dios hay beneficio en servirle a Dios? El salmista dijo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Servirle a Dios hay beneficios. Hay beneficios de restauración y hay beneficios de exaltación, de sanidad, beneficios para nuestra vida. Y esas son las cosas que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy yo quiero que tú abras tu Biblia en el libro de Juan capítulo 20. Voy a estar leyendo un versículo. Hoy voy a estar hablando bajo el tema dudando de Dios. Dudando de Dios. Y yo voy a hacer esa pregunta, pero no tiene que contestarla. ¿Cuántos aquí han dudado de Dios? Una pregunta difícil de contestar. Una pregunta donde quizás es difícil de nosotros confesarlo, pero la verdad es, y en este mensaje vas a ver y vamos a desglosar cómo a veces la duda llega a nuestra vida, amén. Y hoy el tema es dudando de Dios. Para empezar quiero decirte, cuando hablamos de acerca de la duda en el camino del creyente, cuando hablamos de la duda necesitamos entender que una fe fuerte no es una fe sin duda. ¿Entendiste eso? Una fe fuerte, una fe saludable, no es una fe que no tiene duda. La fe fuerte es una fe que crece a pesar de la duda. ¿Alguien entendió eso? La fe que es fuerte es una fe que crece a pesar de la duda. Y hoy quiero que nosotros veamos el ejemplo de Tomás. ¿Cuántos han escuchado de Tomás? Tomás, después de la resurrección de Jesucristo, en este versículo, Juan capítulo 20, versículo 24, y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tomás dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Tomás no estaba con los otros cuando llegó Jesús. En el capítulo 28 de Mateo, después de que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, Jesús hizo varias apariciones. Jesús se apareció 13 veces después de su resurrección a diferentes tipos de personas. Se apareció a las mujeres que estaban cerca de la tumba, se le apareció a los 2 hombres que iban camino a Emaús, se les apareció, la Biblia dice que se le apareció a un grupo de más de 500 personas que eran seguidores de Jesucristo, se le apareció a sus discípulos. Yo quiero que leas en Mateo capítulo 28, Mateo 28, versículos 16 y 17. La Biblia dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y dice, el 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron, pero algunos dudaban. Dudando de Dios. Por eso te pregunté ahorita y no quise que levantaras la mano. Pero la pregunta de hoy: ¿cuánto hemos dudado de Dios? Hace poco yo estaba viendo unos reruns de America's Funniest Videos. ¿Alguien ha visto ese programa? Los jóvenes no saben lo que es eso. Pero en este programa hay un segmento de videos donde están enseñando gente que están tropezando y cayéndose. Enseñaron a una mujer que se cayó en una piscina, otra mujer que se cayó de un árbol, otro muchacho que estaba en una soga y se cayó. Y estos videos, enseñando videos de gente uno tras otro, de gente tropezando y cayéndose. Y eso a la gente le da gracia. Yo no sé qué es de ver a alguien cayéndose que da gracia. ¿A quién le da gracia cuando ven esos videos? It's just funny. Cuando una persona está caminando en la nieve, ¿qué hacen?
y da gracia. Y mientras yo estoy preparándome, es como que a la gente le agrada que a los demás le pase algo malo. Y es como parte de nuestra naturaleza, porque el menos que está aquí se ríe de alguien que se cayó. Y a la gente, es como que a la gente le gusta ver a otro equivocarse. Amén. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿O soy yo el único que me río de los que se caen y que a veces? Y yo me pregunto por qué, y la verdad es que lo hacemos porque nos hace sentir a nosotros más estables, nos hace sentir a nosotros como que no somos los únicos que cometemos errores, nos hace sentir ver otra persona que se equivoca, me hace sentir a mí como que ok, pues entonces yo no estoy tan mal. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Yo no estoy tan mal entonces. Y esa es la parte de nuestra naturaleza, y por eso cuando yo me estaba preparando para este mensaje y yo estoy leyendo de los discípulos de Jesús que vieron a Jesús, que caminaron con Jesús, que recibieron las enseñanzas de Jesús, que escucharon la voz de Jesús, y cuando veo que tienen este encuentro con Jesús y ahora están dudando de Jesús, yo digo, pues entonces yo no estoy tan mal. Entonces si los discípulos dudaron, quiere decir que yo tengo espacio para dudar también. Y es como que lo leo y como que me trae un sentimiento de tranquilidad y de paz. Porque ¿sabes qué? Si puedo confesar, hay momentos de dudas que llegan a mi vida. Porque si estos discípulos dudaron, pues entonces yo no tengo que sentirme tan mal. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿En algún momento has dudado? Porque en nuestro caminar con Cristo hay momentos que yo sé que todos tenemos momentos que estamos bien cerca de Dios, momentos de victoria, que somos muy espirituales. Hay momentos que nuestro caminar estamos tan cerca de Dios y estamos tan conectados con Dios después de terminar un mes de oración. Estamos tan conectados con Dios que el que se nos pega al lado le ponemos las manos y le oramos, y al todo que se nos cruza le queremos predicar, y la presencia de Dios es tan palpable en nosotros a veces que nosotros podemos casi hasta tocarla. Pero hay momentos que aunque estamos en el servicio y estamos en la presencia de Dios y estamos en la iglesia y estamos cantando las canciones y estamos adorando, levantando las manos, exaltando al Rey de Reyes, y de momento llega un pensamiento a nuestra mente que dice, ¿será esto real o será emoción? ¿Será esto real o será esto solo un cuento? Momentos que nosotros llegamos a nuestra vida que decimos, yo llevo tanto tiempo orando por un milagro, orando para que Dios haga algo, y el milagro nunca sucede, y llega la duda. Y la verdad es que para el creyente pensar así puede llegar en momentos que turban nuestros pensamientos. Puede ser algo retante. Yo sé que tú no levantaste las manos, pero yo sé que a ti han llegado días de dudas. Yo sé que tú no levantaste las manos, pero yo sé que cada uno hemos luchado con alguna pregunta o con alguna duda. Yo sé que llegan momentos que retan nuestra fe. Y mientras yo te preparaba este mensaje, yo decía, Señor, pero este no es el mensaje que yo quiero traer. ¿Por qué yo voy a hablar de la gente y por qué voy a poner a la iglesia en esa posición de decirle que si están dudando de Dios? Pero Dios me trajo aquí. Y Dios me estaba ministrando a mi corazón. Y Dios me decía, hay alguien que necesita escuchar esto hoy. Yo no dudo, iglesia, y yo estoy casi convencido de que hay gente que dejaron de venir a la iglesia, no porque Dios no es bueno, no porque no sentían a Dios. Dejaron de venir, que hay gente que dejaron de venir a la iglesia porque tenían preguntas y tenían dudas y no se atrevieron a decir nada. Porque tenían preguntas y tenían dudas y no se atrevieron a levantar la mano. ¿Cuántas veces luchas con dudas tú? ¿Cuántas veces en tu caminar luchas con dudas? Y quizás tú llevas tiempo sin viendo al Señor, y quizás eres ministro, quizás eres líder en la iglesia, quizás lleva 30, 50 años a Dios. ¿Cuántas veces has luchado con dudas? La pregunta que queremos hacer hoy es ¿por qué dudamos?
¿Por qué dudamos? ¿Por qué en nuestro caminar con Cristo dudamos de Dios? Yo estoy convencido que una de las razones es porque hay cosas en nuestro caminar con Cristo que mientras les vamos sirviendo a Dios, mientras vamos creciendo espiritualmente, nos vamos encontrando con cosas que no entendemos. Vamos leyendo la Biblia, estamos estudiando la Biblia y estamos en los Timoteos y estamos viniendo a los estudios bíblicos y estamos en los seminarios y estamos estudiando, estamos leyendo y sabemos que la Biblia dice esto aquí, que la Biblia dice esto allá, pero de momento leemos algo y decimos, I don't know about that. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Como que no estoy seguro de lo que estoy leyendo y como creyente, iglesia, yo sé que no lo hablamos, pero como creyentes, muchos de nosotros estamos en esa posición. Y muchos de nosotros estamos ahí sentados con las manos levantadas y con preguntas en nuestra mente y con dudas en nuestra mente. Porque hay preguntas que no tenemos respuesta para ellos. Y si somos sinceros, ¿podemos ser sinceros hoy? ¿Podemos ser sinceros? Hay situaciones que en nuestro caminar con Cristo, mientras vamos creciendo en la iglesia, mientras vamos conociendo más a Dios, nos encontramos en este caminar con situaciones que no nos parecen justas. Y decimos, ¿cómo es posible que esto suceda? Nos encontramos en nuestro caminar con Cristo mientras vamos creciendo y van pasando los años y tú dices, yo oré y oré y oré y yo por el milagro y yo sé que Dios lo puede hacer y yo declaré que Dios lo puede hacer, pero Dios pudiéndolo hacer no hizo el milagro. Y comenzamos a dudar. A lo mejor Dios no me escucha. A lo mejor yo oro y la oración no llega al cielo. A lo mejor esto de la oración no funciona en realidad porque mira que yo he orado. Y hay muchos de nosotros que estamos ahí sentados en esa situación. Sirviéndole a Dios, caminando en el camino con Cristo, pero con dudas y preguntas en nuestra mente que no las hablamos con nadie ni las mencionamos a nadie. O estamos caminando y estamos diciendo, wow, todavía Dios no ha contestado mi oración. O estamos caminando y estamos pensando, ¿por qué? Porque le pasó algo malo, le pasó a alguien que era bueno, o algo bueno le pasó a alguien que era malo. Y comenzamos a hacernos preguntas y dudas y no entendemos en nuestro caminar con Cristo por qué es que hay tantos niños inocentes en el mundo pasando hambre, tantos niños inocentes en el mundo que están pasando por enfermedades, gente inocente muriendo en una guerra de Ucrania. ¿Dónde está Dios? Y estamos sirviéndole a Dios y todas esas dudas y todas esas preguntas en nuestra mente. Y a veces tenemos esas dudas y esas preguntas en nuestra mente porque nuestro caminar con Cristo, mientras estamos cantando las canciones y estamos adorando a Dios, alguien nos hirió. Mientras estamos en el caminar con Cristo, viste, estabas en la iglesia, estabas conectado, estabas buscando de Dios, pero en la iglesia viste algo que estaba fuera de lugar. Viste a alguien que cometió un error y comenzaste a decir, pero esto no es un cristiano. Y quedaste embarcado. Y seguiste caminando con esas preguntas en la mente. O pensabas que cuando tú llegaras a la iglesia iba a ser un lugar seguro. Y cuando entraste a la iglesia te diste cuenta que la iglesia no era tan segura como tú pensabas. Y comenzamos a crear dudas y preguntas. Y trataste de hablar con alguien en la iglesia para ver si te ayudaban y traían claridad a tu mente. Y cuando hablaron contigo quedaste peor de como tú llegaste. Y comenzamos a crear dudas y preguntas en nuestro caminar con Cristo. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando? Can we be sincere? ¿Podemos ser sinceros hoy? Yo vengo a decirte una verdad, iglesia, que a pesar de tus dudas y tus preguntas que tú tienes en tus mentes, yo vengo a decirte que a Dios no le intimidan tus dudas. A Dios no le intimidan tus dudas. Tiene que llegar el momento que nosotros aprendamos a manejar nuestras dudas, iglesia, como creyentes. Tiene que llegar el momento que nosotros comenzamos a manejar todas esas preguntas. Dios puede usar tus dudas, escucha bien, Dios puede usar tus dudas para que tú tengas una fe más fuerte.
¿Sabías eso? Tus dudas y tus preguntas no tienen que alejarte de Dios. Tus dudas en realidad pueden acercarte a Dios. Te pueden acercar a Dios. Y cuando yo digo esto debe traer regocijo a alguien. Esto debe traer esperanza a alguien. Porque mira que luchamos con dudas y preguntas en nuestras mentes. De cosas que estamos en el camino del Señor y muchas cosas no las entendemos y tampoco nos atrevemos a preguntarlas por miedo a que nos señalen. Y aprendemos a servirle a Dios con dudas y con preguntas en nuestra mente. Esto se trata de fe. Alguien diga, esto se trata de fe. Porque este asunto de fe que nosotros predicamos y este asunto de fe que nosotros vivimos, esto no es algo que tú llegas a un punto en tu servicio a Dios que tú alcanzaste la fe. Esta fe tú no la obtienes a través de un curso de 3 meses, de 6 meses, de un año con un certificado. La fe no es algo que tú llegas, la fe es una jornada. La fe es una jornada, la fe no es un destino. La fe no es un título. Este asunto de fe que nosotros vivimos es un asunto de una fe que es una jornada. ¿Cuántos saben que esto es una jornada? Y este asunto de las dudas en los creyentes y en la iglesia, las preguntas que tenemos y cosas que nosotros leemos en esta palabra que a veces decimos, no le entiendo, pero tampoco quiero hablar del tema. Todo eso a veces el diablo lo quiere usar para separarnos de Dios. Ese es el peligro de las dudas y las preguntas. Pero tus dudas, Dios no le intimidan tus dudas ni tus preguntas. Padre que estás aquí hoy, Padre que estás aquí, estás criando hijos en la iglesia. Escucha bien, no te sorprendas si tus hijos comienzan a luchar con la duda. Padre que estás aquí y tus hijos están creciendo. Yo fui nacido y criado en la iglesia. Y llega un momento que nosotros comenzamos a hacer preguntas. Padre, tú que estás criando a tus hijos en la iglesia, escucha bien, no te sorprenda cuando tus hijos comiencen a luchar con dudas y comiencen a cuestionar y comiencen a hacer preguntas. Porque van a comenzar a hacer preguntas difíciles. Yo necesito que tú entiendas que tus hijos, los muchachos que crecen en la iglesia, que son nacidos y criados en la iglesia, son muchachos que crecieron viendo la fe de papi y de mami, viendo la fe de abuelo y de abuela. Pero llega un momento en que van a comenzar a hacer preguntas. ¿Y por qué ellos quieren saber hacer estas preguntas? Porque ellos quieren conocer tu fe. Ellos quieren saber tu fe. Ellos van a comenzar a preguntar, ¿es Dios real? ¿Será esta la correcta religión? ¿Será este el correcto camino? ¿Será este el único camino? ¿Sabes por qué? Porque ellos quieren ver si ellos pueden adoptar la fe que tú tienes. Cuando lleguen esos momentos, no reprendas a tus hijos, porque eso no es malo. Quizás es incómodo. Y es posible que tú tengas, que te hagan preguntas reales. Es posible que te hagan preguntas sinceras, que te hagan preguntas fuertes, que te hagan preguntas complicadas. Pero Padre que estás aquí, escúchame, Padre que estás aquí, no te intimides ni tengas miedo. Porque esa es una buena oportunidad para tú hablar con tus hijos. Hablar con tus hijos. Yo estoy convencido que la iglesia y el hogar deben ser los lugares más seguros del mundo para hacer las preguntas más difíciles. Porque tú no quieres que tus hijos vayan con sus preguntas a los maestros de las escuelas. Tú no quieres que tus hijos vayan con las preguntas a la oficina del gobierno. Tú no quieres que tus hijos vayan con las preguntas a la trabajadora social. Yo estoy convencido que la iglesia y el hogar deben ser los lugares más seguros del mundo para hacer las preguntas más difíciles. Es a nosotros la iglesia. Porque la fe fuerte no es una fe que no tiene duda. Y tenemos que entender esto. La fe fuerte es una fe que crece a pesar de las dudas.
Y tenemos el ejemplo de Tomás. Tomás no estaba con los demás discípulos cuando los discípulos vieron a Jesús. Por eso cuando los discípulos se encontraron con Jonás, que eventualmente Jonás llegó al grupo, los discípulos estaban emocionados, habían acabado de experimentar la presencia de Jesús, lo vieron, lo escucharon, él estaba en el salón, Tomás no estaba ahí. Cuando Tomás llega, lo primero que los discípulos le dicen a Tomás: Tomás, a que tú no sabes a quién nosotros vimos. Vimos a Jesús, el Jesús está vivo, lo vimos, hablamos con Él estuvo con nosotros. Tomás, Jesús está vivo, tú no estabas aquí, pero nosotros lo vimos. Y Tomás le dijo: no way, no les creo. Hasta que yo no vea sus heridas, hasta que yo no vea las marcas de los clavos en sus manos, no les creo. Hasta que yo no ponga mis dedos en sus heridas, yo no les puedo creer. Y por eso es que ahora todos conocemos a Tomás como el discípulo incrédulo. Por eso es que ahora tenemos a Tomás y le hemos puesto una marca, porque nos gusta marcar a la gente con sus errores. Nos gusta ponerle apodos a la gente por sus faltas. Y ahora todos conocemos a Tomás como el discípulo incrédulo. Pero Tomás, cuando miramos a Tomás, la verdad es, iglesia, escucha esto: Tomás no hizo nada malo. ¿Por qué estamos marcando a Tomás? Tomás no hizo nada. La única razón por lo que los otros discípulos creyeron fue porque ellos vieron. Y como ellos vieron, pues se les hizo fácil creer. Y ahora es que está Tomás, y Tomás parece que era como yo soy bien realista, bien analista, yo quiero saber de dónde vino el teléfono, por qué vino, quién lo hizo, por qué lo hicieron así. Y Tomás parece que era una persona realista. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes se relacionan con Tomás. El Espíritu Santo me dice que muchos de ustedes se relacionan con Tomás y la situación de Tomás. Tomás solamente quería asegurarse, porque posiblemente Tomás, yo no sé los traumas que había vivido Tomás, yo no sé los traumas que tú has vivido ni las experiencias que tú has tenido, pero yo sé que posiblemente Tomás quería asegurarse, porque posiblemente ya había vivido una experiencia que lo hacía dudar, igual que muchos de nosotros. Que quizás estás aquí y has vivido experiencias que han causado que tú dudes. Y quizás Tomás estaba dudando porque quizás habían pasado algunas cosas, había vivido cosas que lo habían marcado. Quizás había vivido algunas decepciones que ahora lo marcaron y ahora dudaba de todo. Quizás había sufrido de algunos desamores, como muchos de nosotros. Que ahora nos tienen dudando, que ahora nos tienen haciendo preguntas, que ahora nos tienen cuestionando todo. Que ahora todo lo tenemos que examinar y no podemos confiar en nadie ni podemos confiar en nada, porque tenemos unos traumas y tenemos unas preguntas en nuestra mente que son preguntas muy reales, preguntas que son muy honestas, preguntas que son muy sinceras, preguntas que son muy complicadas. Pero yo vengo a decirte en este día, iglesia, que tus preguntas, tener preguntas no te hace a ti malo. ¿Sabías eso? Tener preguntas y tener dudas no te hace a ti malo. Tener preguntas te hace humano. Yo vengo a decirle a alguien en este día que tus dudas no descalifican tu fe. Tus dudas no descalifican tu fe. Aquí el Espíritu Santo me envió a decirle a alguien que tus dudas no descalifican tu fe. Tomás simplemente quería saber por sí mismo. Tomás simplemente quería estar seguro. Entonces, Padre que está aquí, si tus hijos comienzan a tener preguntas, ese es el momento para hablar, no es el momento para trancarse, no es el momento para tener pánico, es el momento para hablar, momento para hablar, momento para tener conversaciones.
Eso fue lo que hizo Jesús con Tomás. Cuando Tomás llegó con sus dudas y sus preguntas, mire cómo le respondió Jesús a la duda de Tomás. Juan capítulo 20, versículo 26. Si tú estás aquí en este día y tienes dudas, o quizás llevas tiempo sirviéndole al Señor y hay preguntas que tú luchas con eso y hay cosas que tú no te permiten seguir, cosas que no te permiten confiar. Dios no le intimidan tus dudas, iglesia. A Dios no le intimidan tus preguntas. Mira cómo le respondió Jesús a la duda de Tomás. Juan capítulo 20, versículo 26, la Nueva Traducción Viviente dice que 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Ahora Tomás se encuentra con su grupo. 8 días después, ahora Tomás se encuentra con ellos. Lo que yo necesito que tú entiendas, iglesia, es que 8 días después, Tomás volvió a estar donde tenía que estar. Después de la duda, 8 días después, Tomás incluso en medio de sus dudas, en medio de su inseguridad, en medio de que él no quizás pensaba que ellos estaban locos, en medio de que él no entendía lo que estaba pasando, él estaba otra vez donde tenía que estar 8 días después. Y aquí hay alguien en este día, aquí hay alguien hoy que ha sido lastimado. Aquí hay alguien que ha sido marcado por alguna situación en el pasado. Aquí hay alguien que ha sido marcado por algún encuentro en el pasado. Y yo vengo a decirte, si tú estás aquí hoy, porque hay personas que han sido marcadas por situaciones. Pero si tú estás aquí hoy, yo vengo hoy a aplaudirte. Porque después de 8 días tú estás donde tú tienes que estar. Tú estás con tu casa, tú estás con tus hermanos, tú estás donde Dios quiere que tú estés. A pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, a pesar de lo que haya pasado, que te haya marcado, tú estás aquí en casa donde tú tienes que estar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y ahora Juan está donde tiene que estar con sus dudas. Y ahora Juan está donde tiene que estar con sus preguntas. Y de repente se aparece Jesús en el salón. Y cuando se aparece Jesús en el salón, ahora está Tomás teniendo la misma experiencia. Pero Jesús entendía las dudas y las preguntas de Tomás. Y Jesús le dice a Tomás, y se acerca, le dice, Tomás, pon tus dedos aquí, pon tus dedos en mis manos, pon tus dedos en mis heridas, pon tus manos en mi costado y deja de dudar para que creas. Y dice que cuando Tomás en medio de su trauma, en medio de su duda, en medio de sus preguntas, en medio de que en su caminar con Cristo había cosas que no entendía, Tomás cuando se encuentra con Jesús, Tomás le toca las heridas. Y cuando toca las heridas, Tomás comenzó a gritar. Tomás dijo, eres Jesús, es el maestro, eres real, esto es verdad, Él está vivo. Y las dudas de Tomás fueron quitadas por el testimonio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con las dudas de Tomás? ¿Cómo respondió Jesús a las dudas de Tomás? Jesús vino a Tomás. Porque las dudas de Tomás no le intimidaron, ni las preguntas. Y Jesús llegó. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Que Jesús le dio a Tomás exactamente lo que él necesitaba ver. Y le dijo a Tomás exactamente lo que él necesitaba escuchar. Hay alguien que necesita escuchar a Dios en este día. Hay alguien que necesita escuchar a Dios, que Dios está cerca de él. ¿Sabes por qué? Porque Dios está bien cerca de tus dudas. Dios está bien cerca de tus preguntas. Dios está al tanto de cada pregunta. Dios está al tanto de cada duda que tenemos en nuestra mente. Dios está al tanto de lo que estamos pensando y de lo que estamos dudando. ¿Sabías eso, iglesia? Nuestro Jesús, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que nos salvó, el Dios que nos redimió, no es un Dios de larga distancia.
Es un Dios que está dispuesto a que tú lo toques. Es un Dios que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú puedas vencer tus dudas y tú puedas vencer tus preguntas. Es un Dios que está dispuesto con las manos abiertas para que tú les traigas tus dudas y preguntas, para que tú les traigas tus frustraciones. Eso fue lo que hizo Tomás, le trajo sus preguntas, sus preocupaciones. Tomás también necesitaba saciar ese vacío, esas dudas que tenía. ¿Y sabe lo que pasó después de eso con Tomás? Tomás, el que dudaba, Tomás, el que tenía preguntas, Tomás, el que le servía a Dios y no entendía muchas cosas de lo que sucedían. Tomás, el que había sufrido traumas en su servicio a Dios. Tomás, que había sufrido decepciones en su servicio a Dios. Cuando se encuentra con Jesús, Tomás por fin pudo servirle a Jesús fielmente hasta que murió. Y muchos de nosotros necesitamos hoy tocar a Jesús. Hay muchos de nosotros que necesitamos acercarnos al altar y acercarnos a Jesús y decirle: déjame tocar tus heridas para yo eliminar estas dudas y estas preguntas que yo tengo. Pero hemos aprendido a servirle a Dios con nuestras dudas y nuestras preguntas. Y cogemos nuestras dudas y las ponemos en una cajita aparte porque no queremos lidiar con ellas. Pero Dios no quiere que tú le sirvas a Dios luchando con dudas y preguntas. Porque va a llegar el momento que Satanás va a usar esas dudas para separarte de Dios. Va a llegar el momento que Satanás va a usar esas preguntas para separarte de Dios. Y Tomás, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, le sirvió. La historia dice que después de eso, Tomás, después de Tomás predicar y llevar el evangelio por tantos lugares, Tomás eventualmente fue asesinado por no negar la fe y por no negar a Jesús. Se piensa que la historia dice que Jonás murió aproximadamente en el año 72 después de Cristo y murió por no negar a Cristo. Tomás el incrédulo, Tomás el que no entendía muchas cosas, Tomás el que se le hacía difícil creer, cuando tuvo ese encuentro con Cristo transformó su vida y ya las dudas no lo gobernaban y ya las preguntas no lo gobernaban. Y la historia dice que Tomás murió, le clavaron una estaca en el estómago por no negar el nombre de Cristo. Escucha bien, iglesia. Cuando tengas preguntas, creyente que estás aquí, líder que estás aquí, cuando tengas preguntas, cuando tengas dudas, tus dudas no descalifican tu fe. Tus dudas no descalifican tu fe. Es mentira del infierno. Tu fe es una jornada, tu fe no es un destino. Entonces, ¿qué va a pasar? Llega el punto en la vida va a llegar el punto que un amigo, que un compañero de clase, va a llegar el punto que un niño, que un hermano, una hermana van a llegar a ti con preguntas. O le van a surgir preguntas, van a llegar a ti, a tu vida van a llegar momentos de duda, van a llegar momentos de inseguridad en nuestro caminar con Cristo, van a llegar momentos que van a marcar, que vamos a buscar, que vamos a necesitar respuesta y no vamos a encontrar respuesta. Esos momentos van a llegar a nuestra vida. Y esos son los momentos que el diablo se mete en nuestra mente y va a tratar de usar esa duda que tienes. Esa duda que no la has hablado con nadie. Esa duda que quizás no tienes con quién hablarla. Esa duda que quizás no sabes con quién hablarla porque van a pensar más de ti. Van a pensar que tú no eres un buen cristiano. Y el diablo usa esa duda y va a tratar de usarla para alejarte de Dios. Y el diablo va a usar esa duda y va a usar esas preguntas y esas cosas que tú no entiendes. El diablo lo va a usar y va a comenzar a hablarte y a engañarte y decirte: tú no eres un verdadero creyente. Un verdadero creyente no piensa así. Tú no tienes fe.
Tú no eres real. La iglesia no se preocupa por ti. Los hermanos no te preocupan. Dios no está contigo. Y el diablo comienza a aprovecharse de esa duda. Y comienza a aprovecharse de esas preguntas que tú tienes. Que las cosas que no entiendes. Y va a decir, tú tienes un mal pensamiento. Tú no naciste para esto. Tú no tienes temor de Dios. Hay algo mal contigo. Y va a comenzar a decirte, después de todo lo que tú dijiste. Y después de todo lo que tú hiciste. Y la manera que tú piensas, y comienza a señalarte hasta que nos aleja de Dios. Y hay tanta gente que se han apartado de Dios. Hay tanta gente que se han apartado de Dios porque entretuvieron una duda y entretuvieron ideas de cosas que no entendían. Y el diablo coge eso y trata de usarlo para alejarte de Dios. Y yo sé que hoy nuestros bancos están llenos de gente con dudas en las mentes. Que nuestras sillas están llenas con preguntas de cosas que no entendemos. Y yo vengo a decirte, ten mucho cuidado con eso, iglesia. Porque esas son las cosas que el enemigo usa para alejarte de Dios. Pero yo vine a decirle a alguien hoy en este día que esas dudas y esas preguntas que tú tienes, Dios puede usar tus dudas para atraerte a Él. Dios puede usar esas dudas para Él glorificarse. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino donde Tomás. Jesús vino donde Tomás en medio de sus dudas, en medio de su desilusión. Y yo vengo a recordarte que esto es este caminar que nosotros estamos viviendo, esta vida de nosotros seguir a Cristo. Esto se vive a través de la fe. Para hacer esto necesitamos fe. Tú necesitas fe. Necesitamos fe para poder creer. Necesitamos fe para nosotros vencer. La fe es la ausencia de la duda. La fe es lo que nos ayuda a superar la duda. ¿Cuántos saben que la fe es necesaria? La fe es la que nos ayuda a nosotros vencer todas esas dudas que tenemos en nuestras mentes. No deje que el enemigo, no deje que el diablo te entretenga las dudas que tú tienes en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le intimidan tus dudas. Es tiempo de que nosotros lleguemos a los pies de Cristo con nuestras dudas, con nuestras preguntas y le digamos: Jesús, déjame tocar tus heridas. Jesús, déjame tocarte, Dios. Estoy luchando con estas dudas, estoy luchando con estos pensamientos. Dame fe para yo superar mis dudas y mis preguntas. ¿Qué tal si estamos de pies?